buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a IPAE por la invitación y la verdad yo gustosa de estar aquí. Muchísimas gracias además a cuantos directores, directoras, maestros, maestras que están hoy día aquí en este auditorio y quienes nos están viendo y bueno, y las diferentes instituciones que nos acompañan. Bueno, yo les vengo a contar los planteamientos, la visión que tiene el Ministerio de Educación respecto a la educación ciudadana, y creo que es lo que se ha venido trabajando. Llegué a un poco de las presentaciones y de hecho en general en América Latina estamos creo como países compartiendo esta preocupación de cómo avanzar en la construcción de ciudadanía para esta visión que tenemos como países, que es la construcción todavía de una república. Nosotros estamos caminos al bicentenario, cumplimos 200 años de república, pero cuando nos vamos viendo en nuestra Constitución vamos encontrando situaciones que todavía nos dicen que tenemos que seguir y ahí vamos a ir viendo cuál es el rol de la escuela, de la institución educativa. Estas son imágenes que todos los días vemos en los diarios, ¿no? Que creo que no hay que explicarlas mucho, los temas de corrupción, los temas de violencia, los feminicidios, y seguramente cada uno puede ir revisando las noticias que escuchamos diariamente mientras nos trasladamos a nuestros trabajos. Y la discriminación, que es algo que aparece fuertísimo también y que tenemos y que venimos arrastrando en general, ¿no? Yo siempre digo que a veces pareciera que tenemos un pantónel, ¿no?, de colores, y en ese pantónel nos vamos poniendo, nos vamos comparando y vamos encontrando en qué nos diferenciamos para hacer sentir menos al otro, ¿no? Y en realidad cuando debiéramos de avanzar en una integración, un reconocimiento de igualdad y de comunidad. Y bueno, y todo lo vinculado a la contaminación, al medio ambiente, cómo estamos tratando a esta casa más grande que es nuestro planeta, que es nuestra tierra y que en realidad no es un tema solo de uno. Pero bueno, así les puedo ir graficando una cantidad de noticias, de situaciones que vamos viendo a diario. Pero, ¿qué hacemos? ¿No? Acá se han dado varias estrategias y en lo que toca al Ministerio de Educación y a quienes estamos muchos aquí involucrados en el sector, ¿qué hacemos desde la educación? Y acá yo he venido a compartir estas son las noticias y podemos decir en realidad, bueno, eso es el mundo de los adultos. Hay dos estudios muy importantes que ha hecho el Ministerio de Educación o que ha participado. Uno de ellos es un estudio internacional de educación cívica y ciudadana, hecho el 2016, poco difundido, a veces nos gana más la evaluación censal y no vemos otros aspectos tan importantes para la formación integral como es la ciudadanía. Y otro estudio que hemos hecho el año 2018, piloto a nivel de sexto grado, que nos da datos bien importantes que yo se los voy a mostrar en realidad para ver el tamaño del desafío, no para ver la distancia y quedarnos en la inacción, sino para ver qué cosas tenemos que hacer juntos y realmente alertar al sistema educativo, a la sociedad en su conjunto, de que hay una gran tarea y es la formación de buenas personas efectivamente, pero sobre todo de esas buenas personas para un ejercicio ciudadano, para la construcción de una sociedad. Cuando le preguntamos a los niños de sexto grado qué piensan sobre las instituciones del Estado, bueno, igual si les preguntara a ustedes seguramente dirían más o menos lo mismo, ¿no? 9 de cada 10 en realidad nos dicen que no confían o confían muy poco. Es decir, si hacemos una fila de 10, 9 de los que están, casi la fila va a casa más o menos de 10, 9 no confían. Respecto a la dictadura, miren lo que estamos pensando. ¿La dictadura es mejor que la democracia? Si juntamos a 5 chicos, 2 nos dicen que están de acuerdo que la dictadura es mejor que la democracia. No lo dicen los adultos, lo dicen niños de sexto grado. Así es que seguramente, si sacamos la cuenta qué pensarán los adultos, posiblemente estamos por ahí o más, ¿no? Entonces ahí hay una reflexión que hacer. Y respecto a la diversidad, le preguntamos igual a los niños de sexto grado, ¿qué piensan de la diversidad? ¿Están en desacuerdo? Por ejemplo, tener un compañero que hable una lengua originaria o que tenga una orientación sexual distinta. Miren lo que nos dicen. De cada 3, saquen la cuenta, sentémonos aquí 3, 2 consideran que no están de acuerdo. No les gustaría tener un compañero de clase que hable una lengua originaria, que sea quechua, aymara, yani, cachipiba, la infinidad de culturas y lenguas que tenemos en nuestro país, y tampoco le gustaría tener sentado a su costado, compartiendo un aula, a un
chico a una chica de una orientación sexual distinta. Ahí están nuestras percepciones. En el tema de equidad, ¿qué piensan los chicos, en este caso ya de segundo año secundaria? Porque estoy combinando acá dos estudios. Lo que piensan 1 de cada 4 estudiantes es que los hombres están mejor calificados para ser líderes políticos que las mujeres. Y sospecho que los adultos también estamos pensando por ahí, porque no tenemos en la última elección ninguna gobernadora mujer. Había en la elección pasada, por ahí, llegábamos a unas cuantas, ahora no tenemos ninguna, ¿no? Y bueno, tendré que decir para salvar que en este gabinete somos 10 mujeres, ¿no? Y hay un criterio y un principio de paridad que tenemos que ir avanzando, porque termina siendo un gesto frente a este tipo de situaciones donde la equidad, por ejemplo, ya nuestros chicos de segundo año secundaria piensan, no, pues las mujeres no están para eso, ¿no? ¿Cómo estaremos pensando los adultos? Bueno, si ese es el rostro que nos dan los números, hay una situación sí que hay que trabajar, porque hemos visto, yo veía en las exposiciones toda la parte más socioemocional, afectiva. Es cierto, todo eso es muy importante, pero todo eso se construye con una serie de valores alrededor vinculados a la equidad, al respeto, a la convivencia, a cómo establezco la relación con el otro, cómo participo, cómo miro el Estado, conozco, sé para qué sirve el Estado, los poderes del Estado, o sea, mi conocimiento ciudadano por dónde va. Y ahí tenemos un gran desafío. Y creo que por muchos años nos hemos concentrado en algo que también sigue siendo un desafío, que es cómo mejoramos aprendizajes en matemáticas y comunicación. La evaluación censal nos ha puesto un sello demasiado fuerte. Y no es un decir que no importan o no sirven las evaluaciones, en realidad estoy usando evaluaciones como pueden ver, sino las evaluaciones debieran de movilizar los sistemas, pero hemos tenido, y hay que reconocerlo, tal fuerza de las evaluaciones censales que se volvieron el verdadero currículum. Nos hemos tomado distancia de ese currículum de formación integral para comenzar a reducir nuestra acción pedagógica en 2 áreas. Y estos datos que ahora les traigo es una invitación y en realidad es un mandato, una inspiración a que comencemos a ver que tenemos que mirarlo integralmente. Matemáticas sí, efectivamente, para ser mejores ciudadanos. Tenemos que aprender a leer la realidad. Tenemos que aprender a leer, por supuesto. Quien no abre los ojos a la lectura y al código escrito y aprende su segunda lengua, en caso maneja una lengua materna, ¿cómo va a poder enfrentar el mundo ciudadano? ¿Cómo va a poder informarse? ¿Cómo va a poder avanzar en la vida? Pero tenemos que tener una mirada mayor. Esa es la invitación. No podemos quedarnos en nuestras áreas conocidas y seguir insistiendo. Por eso hay un anuncio este año 2019, la evaluación de segundo grado no va a ser censal, va a ser muestral regional. Es decir, le tocará al que le tenga que tocar, porque lo que importa es que la evaluación censal alimente al sistema educativo y no estrese a nuestros niños y a nuestros maestros y comencemos a hacer entrenamientos, que eso es en lo que hemos pasado mucho tiempo. No, ahora las evaluaciones son para dar reflejos al sistema. Bueno, yo estaba media preocupada si es que me iban a más bien poner mala cara, parece que es una buena noticia, me alegra muchísimo. Bueno, entonces nuestra visión es que queremos un país con mejores ciudadanos, con mejores ciudadanas. Queremos un país en realidad como el que todos soñamos, ¿no? Creo que cada uno tiene un sueño respecto a cómo imagina su familia, cómo imagina sus hijos, su entorno. Y en realidad todos tenemos, no hay, creo, persona que no tenga un sueño, una aspiración. Y esa es la visión que tenemos que compartir. Pero en la educación, ese sueño se concreta en algo más chiquito. Y que yo quisiera compartirles que es parte de la visión que está en el proyecto educativo nacional vigente, que es parte de los documentos oficiales, que es parte de muchos de los PIs que veo en las escuelas, de los proyectos educativos regionales. De acá, de alguna manera, es una síntesis. Para que avancemos en ciudadanía, sí importa que todos accedan. Y el país ha avanzado muchísimo en eso. Es decir, necesitamos que vayan a la escuela. No solamente aquellos que tienen los medios para llegar, sino todo aquel niño, niña, adolescente tiene el derecho a la educación. Viva donde viva. Y el Estado tiene que garantizar ese derecho. Pero no solamente es que accedan, cosa que hemos avanzado significativamente, sino que cuando digo transiten ahí, puedan avanzar. ¿Cómo aseguramos del inicial a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la educación técnica
tecnológica, a los pedagógicos, a la educación superior universitaria. No voy a la educación superior universitaria, pero tengo alguna opción. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para ir transitando y poder tener un proyecto de vida asociado a la educación y a mis sueños? Entonces, nos interesa que concluyan, ¿no? Pero no nos interesa pues que concluyan y pasen por pasar, sino nos interesa que haya aprendizajes significativos en esa trayectoria. Y por eso, para que eso ocurra, necesitamos formar integralmente a estas personas que llegan muy pequeños a la escolaridad, incluso de muy pequeñitos, en las cunas, en los servicios educativos para el ciclo 1, donde los podamos ir habilitando como personas de esta formación integral y puedan ejercer su ciudadanía. ¿Para qué? Para que puedan ser capaces, y creo que esta es la síntesis que hemos logrado hacer de todo lo que hemos revisado, construir su propio proyecto de vida. Cada uno tiene un sueño de lo que quiere ser. Y creo que así eso debe apuntar la educación. La educación debe de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Voy a ponerlo en términos de una planta, permitir que cada uno florezca, crezca, desde el potencial y desde cómo cada uno vino a este mundo. A veces tratamos de que las personas sean lo que uno quiere que sean y no necesariamente, no funciona así. Cada uno tiene un talento, viene con una disposición y cómo la educación hace para acompañar ese proceso y para permitir que esa persona logre su proyecto de vida y aporte a la sociedad, a su familia, a su distrito, a su localidad, a su región, al país, al mundo. Entonces nos interesa acceso, trayectoria y calidad y tenemos que trabajar en esa perspectiva. Yo acá quería traerles, porque a veces en educación termina siendo una mala palabra hablar de continuidad. Y creo que tenemos que acostumbrarnos que en educación decir continuidad sí es una buena palabra, ¿no? Porque a veces nos hemos acostumbrado, viene el siguiente a ver qué cosa, viene el siguiente y corta, y viene el siguiente y hace, y más en un ministerio donde soy la quinta ministra a los casi 3 años, ¿no? Entonces tengo que hablar, tengo que decir que continuidad sí es importante. ¿Por qué? Porque en educación, y lo saben los maestros, los directores, no logramos las cosas de un año para el otro. Tenemos que sostenidamente, si queremos hacer algo, es primer año comenzamos, segundo año asentamos, tercer año recién a veces vamos viendo nuestras innovaciones, nuestras prácticas. Vamos viendo efectivamente siempre pequeños resultados, pero los cambios se van viendo en un tiempo que no es corto. Y más imaginamos una generación. Yo vine el año pasado al CADE y dije que algunas cosas recién las podíamos ver el 2030. Y algunos me dijeron, pero qué pesimista. Y en realidad yo estoy pensando, ahora me puse a pensar si podía volver a decir eso y pensaba que el 2030 es un niño que el otro año entra a primer grado. Y en el 2030 va a estar saliendo de la secundaria. Es una generación. Y a esa generación tenemos que ofrecerle algo sostenido. Y estas son las políticas que yo las puedo recordar y creo que varios de ustedes, desde hace 3 periodos de gobierno más menos, ¿no? Hemos invertido en aprendizajes, haciendo acompañamiento pedagógico, haciendo una serie de innovaciones. Hay una serie de programas que se han ido haciendo y ahorita voy a desarrollar más el tema de aprendizajes y especialmente creo que la novedad y por su posicionamiento, por varias situaciones, algunas no muy felices, ha sido el nuevo currículum nacional, ¿no? Creo que ahí hay un planteamiento de qué educación aspiramos, qué tipo de formación queremos dar a nuestros estudiantes. Y bueno, y las reformas vinculadas a los docentes. Y ahí sí quisiera detenerme, ¿no? No hay política que se pueda lograr cuando se hace en contra de los maestros, sin los maestros y a pesar de los maestros. Las políticas de los docentes se hacen con los maestros, por los maestros, y para eso hay que respetar a los maestros. Ese tiempo en el que pensábamos al docente, pues, es el instrumento. Cuando llegue la computadora ya no van a haber profesores. En realidad, es la ilusión, pues, de alguien que seguramente piensa que el aprendizaje se da de manera... Hay muchas cosas que aprendemos de manera espontánea, seguramente. Sí, claro, como, no sé, pues, gatear, ¿no? Hay cosas que son propias de nuestro proceso de ser seres humanos, pero en general... En la interacción aprendemos y esa interacción y ese aprendizaje tiene que ser acompañado por nuestros padres, por nuestros maestros. Y hay un rol fundamental que creo que ahí sí tenemos, después voy a desarrollar un poquito más, pero que tenemos que ponerle
su sitio a cada quien. Otra de las reformas, creo que todavía ahí sí tenemos tareas pendientes, el CADE pasado, recuerdo, se trabajó mucho, es el tema de la gestión de la escuela. Y ahí tenemos un gran desafío también, y es que la escuela no es una, son muchas escuelas. Y siempre diré que la escuela, hoy día conversaba en la mañana con Mariana y le decía que las escuelas tienen identidades, las escuelas son como familias. Hay escuelas que se inspiran porque sucedió así desde su fundación y son más artísticas. Hay unas que las moviliza más los temas vinculados a todos los temas vinculados a la ecología. Hay escuelas y así cada una puede ir, piensen en la identidad que tiene su escuela. Entonces, no todo tiene acogida. Cuando uno llega con diferentes planteamientos, uno tiene que ser muy respetuoso de las identidades, pero también de la dinámica de la propia escuela. Y nosotros tenemos en el país un gran reto, que es la educación, que es la escuela rural, es la escuela dispersa, es esa escuela unidocente, esa escuela donde el director es profesor, esa escuela donde el profesor no tiene forma de hacer trabajo colaborativo porque es él y sus alumnos, él y él. Por más que se mire en un espejo, no va a poder hacer trabajo colaborativo. O sea, no es posible. Entonces hay ahí un desafío de repensar la gestión de la escuela y ahí estamos trabajando con 4 regiones inicialmente para hacer un ordenamiento de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Generar un mínimo de escala para llamar escuela a un conjunto de instituciones educativas pequeñas con un director coordinador de red. Y hemos comenzado con 50 coordinadores en las zonas rurales y esperamos que ir avanzando a que ese cargo sea parte de la ley de reforma, cosa que ahorita todavía no lo es. Necesitamos hacer un cambio de ley, pero tenemos que avanzar a que nuestra escuela rural, llamar escuela, sea un conjunto que tiene una escala. Imagínense 10 escuelas rurales, 5 escuelas rurales con maestros, 1 o 2 maestros, pero hay un coordinador de red. Tienen su profesor de inglés itinerante. Tienen condiciones para poder avanzar en todo eso que deseamos para las escuelas y hacemos en las escuelas urbanas, que también con sus deficiencias, pero tienen otro tipo de desafíos. El gran desafío es la educación y la escuela rural, la escuela en los ámbitos bilingües. Y en la gestión descentralizada, que también hemos venido trabajando ya desde varias gestiones, y la educación superior, voy a ir pasando rápido porque me estoy adelantando a las siguientes láminas. Estas son las 5, más o menos, reformas que se han sostenido en los tiempos. Yo he trabajado en varias gestiones, muchos de ustedes saben, he sido parte de la gestión de la ministra Patricia Salas, he sido parte de la gestión del ministro Jaime Saavedra, he sido parte también, estando en el Consejo Nacional de Educación, entre la gestión de la ministra Marilu Martens, del ministro Idel Bessler, así es que, como a veces siempre comparto, puedo más o menos ir contando la historia de todo lo que hemos venido haciendo en este tiempo. Y ahora me toca estar, ¿no? Y antes de mí, de hecho, el ministro Daniel Alfaro, que también ha abrazado estas reformas y creo que eso ha permitido, siempre podemos ver que las cosas no están como quisiéramos, pero también vale reconocer que sí hemos avanzado. Creo que eso es bien importante afirmarnos porque si no, nos gana el desaliento de que falta, siempre va a faltar. Y seguramente nos falta mucho, pero veamos también que si vemos 10 años atrás, muchas comunidades no accedían a la educación. Nuestros adolescentes ingresaban mucho menos a la secundaria. Estamos en tiempos distintos, donde nuestro gran desafío es la calidad y es la inclusión. Y aquí hemos querido, y lo voy a pasar rápido, estos son 5 objetivos que hemos priorizado durante esta gestión, la gestión que me toca con miras hasta julio de 2021. ¿Y cuál es, si quieren, el sello que le quisiera poner? Antes hemos visto las políticas en términos de grandes ejes, aprendizajes, gestión, descentralización. ¿Y cuál es el sello que le quisiera poner? Es que hay que mirar las reformas mirando a la gente. A veces comenzamos a hacer reformas y nos olvidamos que esas reformas las hacen, las viven, las implementan y tienen que hacer la suya las personas. Y por eso, por ejemplo, en Aprendizajes para la Vida, ¿es el currículum? Sí, pero tenemos que trabajar con las regiones por donde comenzamos a priorizar. Hay regiones, por ejemplo, tienen todo el repertorio del currículum y están muy motivados por trabajar todos los temas vinculados a las competencias digitales, a las competencias para el trabajo, diferentes, las competencias socioemocionales, en fin.
y le ponen un sello. Entonces comencemos a darle cuerpo a ese currículum, no desde lo que el ministerio quisiera hacer, sino desde lo que las regiones también sienten como necesidad de sus propios procesos. Y hemos trabajado de las 26 regiones a las cuales hemos visitado, tenemos 20 planes de mejora de aprendizajes en el marco del currículum con los gobiernos regionales, por ejemplo, y no es, porque creo que siempre hay esta relación, que es por eso ahí les digo un cambio, ¿no? No es ir a imponer, y esa es la naturaleza con la cual se nos ve al nivel nacional, sino tenemos que hacer un giro ahí, sé que no va a ser fácil, le decía acá a César Guadalupe, presidente del Consejo, que está en el esfuerzo de hacer el proyecto educativo nacional, mírennos como una gestión de transición hacia el nuevo proyecto educativo nacional. Pero para esa transición tenemos que recuperar la confianza. Las regiones tienen que volver a confiar, tienen que sentir suyo ese currículum, no como un documento que está puesto ahí como una obligación, sino como un acuerdo social de lo que queremos como país, mirando la situación que tenemos en la formación de nuestros chicos. Entonces, estamos trabajando toda una línea vinculada a aprendizajes para la vida con las regiones. Y esperamos que no se quede con las regiones. Como le hemos dicho a las regiones, el verdadero currículum no se hace en la región, en la UGEL, se hace en las aulas, se hace con los maestros, se hace contextualizando, se hace en ese día a día, con la planificación, con el trabajo colaborativo. Entonces tenemos que hacer todo un proceso de movilización, de hacer nuestro ese currículum. Y tenemos que aprender como Ministerio de Educación, porque también las reformas no se lanzan para no revisarse. Es un proceso de ida y vuelta que tenemos que ir con flexibilidad mejorando. Y la otra reforma que ya las mencioné antes, la de los docentes, aquí hay un tema bien importante, que viene con lo que les decía antes, ¿no? La confianza con en los maestros, de los maestros. Hemos venido con una cantidad de reformas vinculadas al ingreso a la carrera, a las evaluaciones, y efectivamente hay que seguir porque creo que, y lo bueno es que nos agarran en tiempos donde ya estamos de acuerdo en los principios, y eso es muy bueno. Y en la carrera docente, por ejemplo, hay un principio que es la meritocracia. ¿Qué quiere decir? Que esté en el aula lo mismo que yo quiero para mis hijos, el mejor profesor. ¿Y qué es el mejor profesor? Ese profesor que genera una empatía, que mi hijo viene y me dice, mañana quiero volver al colegio, ¿no? Y no, ¿qué tal? Aburrido. No, eso es lo que nos dicen los chicos, ¿no? Yo tengo 3 niños en inicial, primaria y secundaria, entonces todos los días les pregunto, toda la EBR. Sí. Y les digo, ¿qué tal? Algunos, aburrido. Digo, ¿cómo que aburrido? Y sé que es un desafío, porque los chicos ahora pues son otros, ¿no? Están expuestos a una serie de... ¿Y cómo hacemos? Igual seguramente la maestra le dice, ¿qué tal en tu casa? Con más razón seguramente le dicen que aburridos, ¿no? Pero ahí tenemos un tema de cómo hacemos que nuestros maestros en estas nuevas generaciones, con estas nuevas generaciones puedan tener recursos, pero no es dándoles. Y ahí yo quisiera, yo creo que ahí hay un tema que de repente gana mi ser también maestra. Yo creo que por muchos años hemos quitado la responsabilidad al profesor. Le hemos dicho el profesor no puede, el profesor no sabe, el profesor no le falta. Seguramente. Pero ¿qué tal, retomando la palabra de la mesa anterior y decían, ¿qué tal si lo decimos en positivo? ¿Qué tiene el maestro? ¿Qué tal si nos plantamos en las fortalezas del maestro? Yo no creo que haya un maestro, una maestra, que no sepa y no conozca a sus niños. No hay forma que el ministerio los conozca mejor que él o mejor que ella. No hay forma que ese profesor, siempre habrán las honrosas excepciones, que ese profesor no se interese por sus niños. ¿Qué tal si comenzamos a pensar distinto y a preguntarle qué hace bien? ¿Cómo lo hace? Porque creo que por mucho tiempo hemos dicho no, 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 y le damos con la mejor intención el Ministerio de Educación, las instituciones, la SUGEL, las direcciones regionales, todos, pero no preguntamos. Entonces son tiempos de, con ese repertorio gigantesco que hemos producido, de comenzar a construir con los maestros. No tenemos otra. Y reconocerlos como profesionales de la educación. No son esos profesionales carentes. Creo que hay que afirmarnos en lo positivo nuevamente. Son profesionales de la educación que tienen una gran responsabilidad. Y es acompañar todo un proceso formativo de crecimiento. Yo les diría por un ratito, piensen en un profesor que les marcó la vida. Todos van a tener un nombre, una cara, hasta más de uno de repente, ¿no? Ese profesor, ¿no? Que cuando tú le dices que es mi profesor tal, ¿no? Que
que generó una empatía, una sintonía. ¿Por qué? Porque lo motivó, lo llamó la curiosidad, lo hacía sentir acogido, cuidado. Siempre hay, en cada maestro, hay una posibilidad de ser un gran inspirador y un gran transformador. Y creo que hay que recuperar su profesionalidad, pero también su valor transformador. Y tenemos, como decía al inicio, que respetar a los maestros. No hay de otra. Y construir políticas con los maestros. Porque si no, y no solamente acá estoy viendo varios colegas por ahí del SUTEP, no es solo que nos hagan una gran huelga, sino que de verdad, en serio, porque hay un compromiso y una convicción, tenemos que construir juntos. Porque en una huelga, entre el Estado y el gremio, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Nuestros niños, yo les contaré, claro, vino el fenómeno del niño y más, seguramente algunos de ustedes se han enterado, para tomar como dato la evaluación censal, los niños de segundo grado que estuvieron en primer grado en el 2017, que le pasó fenómeno del niño, huelga, cambios de gestión en el ministerio, varias, estar en primer grado, que no es un tema menor, en términos de pasar de inicial a primer grado, hemos salido con resultados desastrosos, similares en términos de baja al año 2011. O sea, todos los fenómenos, la multicausalidad junta, nos ha generado que ahora, y hay una estrategia que estamos trabajando con regiones, si ustedes tienen ahorita niños de tercer grado, ojo, los niños que ahora están en tercer grado, el año pasado su evaluación nos ha dicho que no han logrado las competencias básicas, mínimas que mide la ESE, porque la ESE mide cosas muy puntuales vinculadas a la comprensión, vinculadas al uso de operaciones matemáticas para la resolución de problemas. Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo el no ponernos de acuerdo, el no poder hacer políticas con los actores, en base al diálogo, el no mantener una continuidad en la gestión, el no respetar los procesos de los chicos nos termina afectando ¿a quiénes? A nuestros estudiantes. Ahorita tenemos que preocuparnos por los niños de tercer grado, porque no podemos hacer de cuenta como que no pasó nada. Tenemos que trabajar una estrategia específica para nivelarlos y puedan lograr sus competencias y avanzar en la trayectoria de la primaria y la secundaria. Bueno, el año pasado aquí en CADE se habló mucho del ordenamiento del servicio. Hubo todo un panel, recuerdo, y el Ministerio de Educación también participó, y yo vine por el Consejo Nacional de Educación. ¿Y esto de qué se trata? Me estoy saltando una, regreso a las escuelas un ratito. Aprendizajes, confianza en los maestros, escuelas amables y seguras. Y ahí igual, ¿no? Queremos, y esto no es menor, puede sonar fácil decir escuelas amables y seguras. En realidad, tener una escuela amable desde el hecho que entras a la escuela. El señor de la puerta te trata con amabilidad. No le cierran la puerta al padre y casi lo botan, ¿no? Porque hay que también tomar esa imagen, porque nuestras escuelas se han cerrado a las familias, ya uno tiene miedo hasta de preguntar, ¿no? Y en todas, públicas, privadas, acá las escuelas en general. En realidad nuestro temor también a las familias, ¿no? De que rompan las reglas, entonces, y de que entren a invadir la escuela, hace que terminemos como cerrando y no estableciendo reglas más bien de integración de familia y comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos escuelas amables para nuestros estudiantes, para nuestros maestros y también escuelas amables para las familias, donde nos sintamos todos integrados? Esos son los grandes desafíos y seguras, ¿no? Con todo lo que viene ocurriendo. Y en el caso de las públicas, cuando digo seguras, también hablo de infraestructura, no solamente los temas emocionales, de seguridad socioafectiva. Y el tema del ordenamiento del servicio, ahí nosotros estamos trabajando, como le dije, en 4 regiones, comenzar a ordenar el servicio para poder diseñar lo que sería la red, una nueva UGEL, como la conocemos, o otro nombre que vaya a tomar. Entonces, escuelas integradas, redes, UGEL y la dirección regional, y pensar el sistema al revés. Alguna vez hablábamos con Sar Guadalupe y me decía, no es que hay que darle la vuelta al sistema, sino hay que devolverle en su sitio. Tenemos al ministerio arriba, ¿no? Y desde ahí pensamos todo. ¿Qué tal si pensamos al revés? Pensamos desde la escuela y ordenamos el servicio. Ese es un esfuerzo que vamos a hacer que no va a ser de corto plazo. Gracias. Pero son esfuerzos que vamos a comenzar. Y como le digo al equipo, por acá debe estar Daniel Anavitarte, que ve estos temas junto con la directora de Educación Rural, tenemos que modelar,
Tenemos que generar una experiencia demostrativa en un ámbito, en una localidad, y tenemos que dejar la norma. ¿Para qué? Para que las siguientes gestiones avancen y podamos ver de acá a unos 10 años un sistema más ordenado. Por ejemplo, hablábamos cuando hacíamos el proyecto educativo nacional, porque también he estado un tiempo en el Consejo Nacional de Educación. Si se han preguntado los maestros, el nombramiento del maestro es, vamos a llamarlo así, para toda la vida, a un lugar, a una plaza. ¿Serán tiempos en los que haya que revisar si así debiera seguir siempre? ¿Hacer una nueva reconceptualización de lo que significa la estabilidad laboral y que no sea que toda la vida trabajamos en un mismo punto? Eso, pensémoslo. Y creo que ese espacio justamente de discusión es el hacer el nuevo proyecto educativo nacional. Y finalmente, otro objetivo priorizado es, ustedes saben, y más ahora con, con el trabajo esforzado, técnico, riguroso que está haciendo la SUNEDU, de asegurar calidad a través del licenciamiento de las universidades, tanto públicas y privadas, tenemos ahí un esfuerzo por el licenciamiento y por la calidad. Eso es las universidades, pero tenemos a la vez, y se sacó la ley, la ley universitaria, pero a la vez hay la ley vinculada a los institutos y se creó el CINEACE. Tenemos como varias instituciones que todas ellas, ¿no? Y tenemos DIGESU en el Ministerio de Educación viendo educación universitaria, tenemos la otra dirección viendo institutos, tenemos ahí un conjunto de actores, ¿no? Y tenemos a las asociaciones, tenemos a las universidades. Entonces lo que queremos en este tiempo es, a ver, todo eso que hemos ido creando en aras de la calidad, articulémoslo. Hemos lanzado estos días, seguramente se han enterado, hemos conformado un equipo de trabajo con los diferentes actores para formular la política de educación superior, para asegurar eso que ya nos dice la ley, cómo aseguramos trayectoria. Ahora, cuando se licencian los institutos, se constituyen en escuelas, se puede dar el bachillerato, cosa que antes no permitía. Por ejemplo, uno cuando estudiaba en un instituto pedagógico no salía con un bachillerato, ahora sí se podría. Y poder eso convalidar en la universidad, poder hacer una maestría, cosa que para los egresados de los institutos era tan complicado porque no tenías el grado de bachiller. Todo eso hay que estructurarlo en un sistema y ese es el compromiso de haber creado este grupo. Todos los días les enseñamos a ser mejores estudiantes. ¿Pero estamos enseñándoles a ser mejores peruanos? Los preparamos para rendir exámenes. ¿Y qué hay de esos exámenes que no se dan al final del bimestre, sino todos los días? Hoy no solo queremos aprender los nombres de los héroes, sino a cómo ser uno cada día. Queremos aprender a sumar y a dividir dentro y fuera de clase. A aprender que, tan importante como la memoria, es la reconciliación. Y que el lenguaje más importante es el de respeto. Llevamos años estudiando para ser buenos profesionales. ¿Y qué tal si a partir de este año también empezamos a prepararnos para ser mejores y hacer un mejor país? Este 11 de marzo nos toca hacer juntos una mejor educación, porque mejores estudiantes hoy serán mejores peruanos siempre. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Esto parece el final, ¿verdad? Pero todavía no lo es. Seguramente ustedes lo han visto en la televisión a inicios de año escolar, pero cuando me lo mostraron, porque yo sí creo que hay que mirar las cosas que nos dejan nuestros antecesores. Esto se hizo durante la gestión del ministro Daniel Alfaro. Y me parece bien potente, que ahí hay mucho sentido en lo que dice. Pero no debe ser un video para el inicio del año escolar, sino debe ser en realidad mensajes y contenidos que nos acompañen a lo largo de la formación, a lo largo de nuestro trabajo en la escuela. Entonces lo he traído aquí porque para asegurarme y el compromiso de cada uno de ustedes, de los que nos están viendo, de viralizar este video, que muy pocas veces, cuando hemos visto cuántos lo han visto, salvo señal abierta, no tenemos, y creo que tiene un mensaje bien potente, y es el sentido para qué vamos a la escuela. Sí, aprender nuestros cursos, todo sí, pero el sentido real, último, es ser personas que logren un proyecto de vida, que seamos mejores ciudadanos, que aportemos a este país desde los ámbitos, desde los talentos que tenemos. Entonces, todo esto, como les decía, para avanzar en estas aspiraciones hay que plantearnos un desafío juntos. Y yo vengo acá a traerles una propuesta que le vamos a llamar Escuelas Ciudadanas. ¿Qué tal si comenzamos
y podemos pensar los indicadores juntos, todavía ahí estamos trabajando. De hecho, he visto con mucha expectativa la experiencia de México, que me tocó, la de España, que me tocó escuchar un poco, para ver qué indicadores tenemos y podemos ir pensando juntos. Miren, ¿cuán ciudadana es nuestra escuela? Nos hemos preguntado. No solo alumnos, sino también maestros, los auxiliares, todos los que participamos en la comunidad, los padres. Si la escuela es a veces, esa sociedad que podemos modelar para enseñar a los chicos que fuera puede ser distinto, ¿cómo estamos haciéndolo? Y ahí creemos que los enfoques del currículum, que a veces lo vemos como, ya, eso se va a ir en unidades de aprendizaje, los enfoques tienen que volverse elementos sustantivos de esta escuela ciudadana. Y seguramente ustedes saben cuáles son los 7 enfoques. Espero que no se hayan quedado solo en el enfoque de igualdad de género. Son 7 enfoques que tiene el nuevo currículum, muy importantes. Cada uno tiene un contenido muy profundo. Para comenzar, queremos, y es una forma de entender, cuando decimos enfoques y algunos nos dicen, ¿por qué no le cambian a la palabra enfoques? Enfoques viene desde que yo estaba en la secundaria, decíamos enfoque de derechos. Enfoques es una forma de ver la vida. Son unos lentes que me pongo yo para ver una realidad y para poder transformarla desde una visión. Entonces tenemos la visión y este enfoque de derechos, pero como no nos podemos quedar en esa generalidad, porque derechos podría agrupar todo, le ponemos énfasis en lo inclusivo. ¿Cuán inclusivas son nuestras escuelas? Son nuestras escuelas de repente como estas escuelas que seguramente se enteraron en las noticias. Hubo un niño que tenía autismo, fui a visitar a la mamá, 3 colegios visitó la mamá con su ficha de CONADIS. Los 3 colegios le dijeron que no tenían sitio para ese niño y algunos le dijeron que no atendían niños enfermos. Por poner un ejemplo de inclusión, ¿cuán inclusivas están siendo nuestras escuelas? O asumimos la inclusión como, bueno, ya nos mandan cumplir la norma, hay que ser inclusivas. O realmente vemos en esa diversidad la posibilidad de que nuestros chicos aprendan desde muy pequeñitos a crecer, no entendiendo la diversidad, sino viviendo con ella, de modo que entra a un código de valores, se vuelve una creencia, una costumbre, se vuelve algo parte de la vida. Pero si nosotros no aprendemos desde muy pequeños que la diversidad existe, de hecho de adultos nos va a parecer raro, nos va a parecer enfermedad, cuando no es así, simplemente somos diferentes. Otro de los enfoques es el enfoque de igualdad de género, que no tengo que ahí explicar mucho más. El enfoque de orientación al bien común, no nos interesa solo nosotros, nos interesa cuánto nuestra escuela promueve la solidaridad, el interés por el otro, nos preocupamos por el compañero que no vino. Yo le decía hace poco a un director que me contó un proyecto muy bonito. Su proyecto es que ninguno se vaya a la escuela en Cajamarca. Se habían comprometido con sus alumnos que no había deserción. Y cuando uno faltaba, había como una pequeña brigada, iban a la casa a buscarlo, a ver qué había pasado, ¿no? Y había un compromiso entre pares, de que terminaban el 4º y 5º de secundaria juntos, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos preocupamos por el otro? ¿Cuánto tenemos del enfoque ambiental? ¿O estamos llenándole de cemento y ni siquiera tenemos ya un espacio pequeño para que podamos disfrutar de la naturaleza, especialmente en zonas como Lima? ¿Cuán interculturales somos? ¿Cuánto aceptamos y trabajamos el hecho de que somos diversos? Especialmente, vuelvo, en ciudades como Lima, donde somos, si yo digo de dónde somos, mejor no hago la pregunta porque tendría que comenzar a decir todos los departamentos del país, ¿no? Porque seguramente estamos de todos lados. Y bueno, y así el enfoque, la búsqueda de la excelencia, que es un enfoque que no está puesto a propósito chiquito, ha salido así en el diseño, que es muy importante porque nos dice, no nos quedemos con eso, que no nos conformemos, ¿no? Busquemos hacer las cosas bien y mejor. Y eso es bien importante los chicos en términos de emprendimiento, en términos de ponernos metas altas, altas expectativas, grandes desafíos. Y esos serían como los grandes enfoques de esa escuela ciudadana, que tiene de hecho su traducción en el currículum, está en el currículum y tiene su traducción en las sesiones, en las programaciones. Pero ¿cómo hacemos para que estos enfoques entren a la dinámica escolar, a las normas de convivencia, a las rutinas del patio, de la hora de entrada, de las actuaciones? Ahí vamos a ir construyéndolo juntos. Y aquí están, ustedes ya lo saben, tenemos un planteamiento siempre para que no nos estresemos. El currículum, como todo documento, tiene una característica y es que es imperfecto.
no busquemos el currículum perfecto. Permitámonos con este currículum arriesgarnos, hacer las cosas y seguramente en adelante, pero no entremos al permanente cambio de currículum. Eso es algo que, por ejemplo, hay que darle tiempo a las propuestas. Hay un currículum, hay que implementarlo, vamos para adelante. Necesitamos mejorar en el colegio, en las aulas, se ajustan y se mejora. Pero hay 11 aprendizajes que nos plantean. Menciono algunos. Se valora, y se ha mencionado antes, todo lo que significa la valoración, la autoestima. Aprende con autonomía, aprecia y produce el arte, se comunica, vive en democracia. Y estos son los 11 aprendizajes que tiene el currículum, que nos permite, va desde lo personal, nuestras interacciones, lo comunitario, nuestra apreciación del mundo, natural, artístico, lo espiritual. En realidad aquí están, si uno le pregunta a un papá qué quiere para sus hijos o a una mamá, acá están todos los buenos deseos que uno quiere para sus hijos. Eso tiene ahorita el currículum. Le pueden faltar algunas cosas seguramente, pero creo que tiene un repertorio suficiente como para ir avanzando. Y estos aprendizajes, vuelvo y repito, no pueden hacerse solamente en las sesiones, en el aula, en las áreas. Tienen que hacerse prácticas. No puede haber un profesor que enseñe, pues vamos a enseñar cómo, no sé, cómo se aprecia y se vive en democracia. Y yo lo veo y pues yo levantan la mano y nunca da la palabra. O de repente entre los colegas no deja hablar al otro, ¿no? O igual, ¿no? Como les digo también a mis colegas del Ministerio de Educación, no puede haber un Ministerio de Educación que promueva un currículum de este tipo que cuando viene un alcalde no lo atiende, que cuando viene una persona lo trata mal. Entonces estamos frente, para mí el currículum nos manda también al ministerio. El ministerio tiene que ser el ejemplo de esas buenas prácticas, de esos valores que estamos acá diciéndoles a las regiones, a las UGEL, a las escuelas que tienen que hacer, todo el sistema. Y no me quedo solo ahí. Si la sociedad no abraza estos valores ciudadanos, estos valores democráticos, en realidad lo que vamos a tener, ojalá sea por lo menos islas, pero no vamos a avanzar en tener una sociedad cada vez más cohesionada. Vamos a ir avanzando en estas divisiones, estas imágenes que les mostraba al inicio, que se pueden poner aún más tristes y más grises. Pero tenemos que avanzar. Comencemos por lo que nos toca. Yo estoy de acuerdo también con la mesa anterior que decía, no podemos hacer la gran transformación seguramente. Eso se hace de pocos. Pero sí podemos cada uno de nosotros transformar nuestro entorno inmediato. Yo maestra en mi aula, yo directora en mi colegio, directora de otra instancia. Cada uno tenemos un pedazo de metro cuadrado por el cual podemos ir mejorando. Y ya para terminar, esta es la propuesta que les planteamos. Una escuela donde todos estamos integrados, donde los estudiantes están al centro, los docentes se confía en ellos e innovan. Y la innovación, colegas, no es ese maestro excepcional. La buena práctica no es ese maestro que se ganó un concurso. Los docentes, los profesionales de la educación, tenemos que innovar y tener buenas prácticas todos los días, todos los años, porque nuestros niños que llegan en cada año, son distintos, cada día pasa algo nuevo. Entonces la innovación no puede ser algo que le damos como exclusividad a aquellos maestros que destacan en los concursos. Eso está muy bien, que sigan los concursos. Todos tenemos que ser maestros innovadores, maestros de buenas prácticas. Con unos directores líderes que inspiran, que gestionan, con unas familias que se involucran, que participan, y con nuestros estudiantes que con todos esos refuerzos y soportes del entorno, junto con la familia, la comunidad y todo lo que hay alrededor, y las instituciones aliadas, son tiempos en los que tenemos que romper estas divisiones. Yo hablaba hoy día con colegas de empresarios por la educación. Estas divisiones entre los empresarios por acá, el Estado por allá. El gremio por acá, el Estado por allá. Los maestros por aquí, las familias por allá. Así no la vamos a hacer. Tenemos que unirnos. Las cosas que nos dividen son muchísimas, pero ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo en lo que nos une? Y creo que lo que nos une profundamente es que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adolescentes. Entonces son tiempos de unirnos en aquello que estamos de acuerdo, en aquello que nos une y nos motiva. Y las diferencias, pongamos papelógrafo a un costado, sigamos trabajándolas, sigamos teniendo mesas de discusión, de negociación. De repente en esta generación no nos pondremos de acuerdo, pero sí avancemos en aquello que estamos de acuerdo, porque si no,
vamos a hacer inviable esta posibilidad de soñar en una escuela que ya no es para nosotros, es para nuestros niños, es para las generaciones que vienen, es para esos ciudadanos que se están formando, no los que van a ejercer su ciudadanía después, sino aquellos que están ejerciendo su ciudadanía en este momento. Queremos entonces escuelas inclusivas, vuelvo de alguna manera a los enfoques, innovadoras, donde haya mucha participación, donde salgamos de este esquema donde el adulto es el centro. Nuestros protagonistas son nuestros estudiantes. Escuelas abiertas al diálogo, a la comunidad, escuelas donde colaboramos y se crean redes de colaboración, escuelas que aprenden. En educación no hay forma de no aprender. Tenemos que estar abiertos al aprendizaje porque si no, envejecemos como escuelas, envejecemos como profesionales. Y no es un tema de edad, ojo. Escuelas donde se convivan, escuelas inclusivas, vuelvo ahí, y en suma, escuelas ciudadanas. Yo los invito a pensar, y nosotros del Ministerio de Educación vamos a impulsar procesos de autoevaluación voluntarias para ver cuán ciudadanas son nuestras escuelas, como parte de la ruta de implementación también del currículum. ¿Qué estamos haciendo? Y comenzar a aprender unos de otros. El Ministerio de Educación tiene que aprender muchísimo, y hay experiencias y prácticas que están en los territorios que estamos acogiendo y tenemos que generar esos vínculos para poder construir juntos. Creemos que solos no vamos a poder y solo juntándonos podemos ampliar el potencial de la escuela. Había un eslogan muy bonito en una escuela que decía solos, juntos lograremos lo que solo no podemos. Era un eslogan que lo usaban en la UGEL 01, recuerdo mucho. Y es bien potente, porque miren, juntos lograremos lo que solos no podemos. Y eso tenemos que creérnosla. No vamos a hacer viable la educación de nuestro país si seguimos buscando las marcas, las divisiones. Tenemos que unirnos porque si no, la oportunidad de las generaciones de tener una educación ciudadana, una escuela donde se conviva, donde se aprenda, donde tengamos una cultura de paz, de respeto y podamos vivenciar valores, se nos va a ir. La diversidad tiene que ser un elemento sustantivo de esa nueva convivencia, de esa escuela ciudadana. La diversidad es parte de nuestra esencia como país. ¿Cómo disfrutamos la diversidad en la comida? ¿Verdad? Comencemos a disfrutar la diversidad en la educación. Muchísimas gracias.